Cosmos. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlas. Bienvenidos a Exploradores del Átomo al Cosmos. Como todas las semanas, revisando la ciencia hecha en Chile, la investigación que aborda distintos sectores, distintos grupos, por sobre todo también distintas necesidades. Vamos a estar hablando justamente de eso en el programa. Hoy nos acompaña el vicerrector académico de investigación y posgrado de la Universidad Santo Tomás, Sebastián Rodríguez. Nos va a estar comentando cuáles son los trabajos, los puntos que están desarrollando, haciendo esta investigación en nuestro país. Algunos de ellos lo avanzamos justamente aquí en Exploradores. Hoy las mujeres representan solo el 8,5% de los trabajadores de la industria minera. La pregunta es, ¿cómo abrir más espacio para ellas en este sector productivo que tradicionalmente ha estado dominado por los hombres? Bueno, en la Universidad de Santo Tomás hicieron un estudio sobre este tema y hoy conoceremos los resultados. En el programa también hablaremos acerca del interesante trabajo científico que durante la última década viene realizando un grupo de investigadores de la Universidad Santo Tomás en Bahía Lomas, un particular humedal ubicado en el estrecho de Magallanes y que recientemente fue designado Santuario de la Naturaleza, convirtiéndose en el más austral del país. También les vamos a contar acerca de un completo proyecto que se realiza en la universidad respecto a las repercusiones que podría tener el cambio climático en los moluscos, uno de los organismos que se cree podría estar entre los más perjudicados. Bienvenidos, bienvenidas a Exploradores del Átomo al Cosmos. Y comenzamos este capítulo hablando acerca de lo que es la inserción de las mujeres en la industria minera. Hay un trabajo de la Universidad Santo Tomás que vamos a estar revisando en la siguiente. La minería es una de las principales actividades económicas del país, una que tradicionalmente ha sido un espacio para hombres, a tal punto que no fue hasta 1996 que se levantó la cláusula del Código del Trabajo que impedía que las mujeres entraran a faenas subterráneas. ¿Ha cambiado la participación femenina desde ese entonces en esta industria? En este último tiempo se ha ido desmitificando la tradición minera, que ha sido por siglos y por décadas, ¿cierto?, masculinizada. Hoy vemos mujeres muy competentes en el sector minero, vemos mujeres empoderadas en un camión CAEX y en áreas que tradicionalmente eran ocupadas por hombres, que son las áreas operativas. Si bien hay avances, la participación de mujeres en la industria aún es leve. Para el equipo del Centro de Investigación y Estudios de la Familia, Trabajo y Ciudadanía, CIELO, de la Universidad Santo Tomás, esto tiene tres causas principales. La primera tiene que ver con conciliación familia y trabajo. En general, esto se manifiesta como una tensión porque minería se ejerce en condiciones de distancia geográfica, lejanía territorial, sistemas de turno y son mujeres jóvenes con hijos chicos en edad reproductiva. En segundo lugar está la cultura que, como es homosocial, masculinizada, no ha logrado resolver los asuntos vinculados a la discriminación de género, sexismo, que a veces es hostil, a veces benevolente, pero que existe. Y en tercer lugar está las dificultades que enfrentan para ascender jerárquicamente. Además de analizar la situación actual, la investigación realizada por el centro, con financiamiento de FONDEF y en colaboración con mineras locales e internacionales, tuvo como resultado el diseño de una propuesta de prototipo de modelo de gestión integral de la inclusión sustentable de mujeres en minería, con guías orientadoras y recomendaciones. El proyecto que ejecutamos produjo un modelo de gestión integral para la inclusión sustentable de mujeres en la industria minera, que a su vez tiene dos subproductos: un sistema de alerta temprana a la deserción, se llama SATGEN por género, que identifica factores y mujeres en riesgo de salida para poder generar medidas de mitigación. El segundo subproducto son propuestas y recomendaciones en conciliación, en cultura y en desarrollo de carrera, que son los tres principales factores que harían que las mujeres se quisieran seguir quedando en la industria, además del salario. La propuesta ha sido acogida por parte de la industria. Ha permitido ampliar la mirada frente a esta problemática, buscar nuevas fórmulas para retener el talento femenino, poniendo como foco el desarrollo de carrera y la conciliación familia-trabajo.
De ahí entonces ver cuáles serían las razones por las que nuestras mujeres eventualmente podrían cambiarse de empresa o incluso abandonar el rubro propiamente minero e irse a otra industria. Y desde ello entonces tomar medidas de retención y de desarrollo profesional para las mujeres en nuestra corporación. Para Cielo, este estudio es un punto de partida que les permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en minería en otros rubros con características similares, como lo son el transporte y la construcción. Paralelamente, consideran valioso articular el trabajo en diversidad de género, con otras variables como migración, por ejemplo, pues en una sociedad como la nuestra, el desafío de la inclusión debería ser abordado de manera amplia. Vamos a estar conversando del trabajo que se hace en la Universidad de Santo Tomás con su vicerrector académico de investigación y posgrado, es Sebastián Rodríguez. Sebastián, gracias por acompañarnos en Exploradores. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estos minutos y quiero comenzar antes de ir al tema que nos mostraba la nota. Cuéntanos un poquito el trabajo que hace Cielo con respecto a la inclusión, pero también otros elementos que están dentro de su trabajo diario. Bueno, nosotros en realidad como universidad ya venimos hace mucho tiempo trabajando en temas en general de investigación aplicada. Y cuando hablamos de investigación aplicada, nos hemos centralizado principalmente en temas que son de interés país. Tenemos centros de investigación, no solo Cielo, tenemos otros centros de investigación que abordan temas de adulto mayor, cambio climático, algo vamos a hablar de eso también. Y en ese contexto es que tenemos nuestro centro Cielo, que básicamente aborda estudios, ya sea investigación en temas relacionados con trabajo, con familia, con equidad de género, también con temas de migración hoy día, que es un tema muy relevante y en el cual todo hoy día como país estamos viviendo, ¿no es cierto?, de manera relevante. Entonces, dentro de ese contexto, este centro de investigación, el Centro Cielo, ha comenzado a trabajar desde ya hace varios años en este proyecto que busca, de alguna forma, identificar, ¿no es cierto?, cuáles son los factores más relevantes que impiden o que dificultan, de alguna forma, la incorporación de la mujer en algunas industrias masculinizadas, como la minería, pero también hay otras como podría ser la construcción o el transporte. En el caso de la minería, ¿en qué factores finalmente se centra lo que son las trabas? Uno diría que es principalmente la tradición más machista de una industria que ha sido liderada siempre por hombres y que uno piensa va a ser así. Estamos viendo que hay un avance en la participación femenina, pero llega a un 8,5%. Falta mucho para llegar a otros actores bien importantes de la industria. ¿Qué elementos han detectado ustedes también en Cielo que impiden esa inclusión de la mujer en el trabajo de la minería? Bueno, Nicolás, como tú señalabas, efectivamente en Chile hoy día la participación femenina de la mujer en la minería es de un 8,5%, que está bastante lejos de lo que se alcanza en otros países como Canadá o Australia, que bordea entre el 15 o el 20%. Yo diría que hay tres factores principales que son los que pueden en parte explicar esa dificultad. Lo primero tiene que ver con el desarrollo profesional o la carrera que la mujer puede hacer en este tipo de industrias más masculinizadas. Y que tienen que ver con posibilidades de ascenso, que muchas veces están restringidas. Hay un segundo elemento que yo creo que es muy, muy relevante también y que es cultural, tú lo mencionabas, el sexismo de alguna forma, el trato que se puede dar en este tipo de industrias y que no está acostumbrado, ¿no es cierto?, a ese trato hacia la mujer también es un tema relevante. Y el tercero, que probablemente es como el más obvio o el más conocido, tiene que ver con la posibilidad de conciliar, ¿no es cierto?, el trabajo y la familia. Claro. Y eso en una industria como, por ejemplo, la minería se hace particularmente dificultoso por temas de la lejanía territorial, ¿no es cierto?, del sistema de turno, etcétera. Hay una serie de elementos, particularmente en esta industria, que hacen que esa conciliación entre familia y trabajo sea una conciliación que no es fácil de lograr. Eso yo diría que son como los principales tres factores que nosotros hemos ido identificando a través de los estudios que estamos haciendo, que son los que colocan más trabas o que dificultan finalmente una inserción sustentable o sostenible en el tiempo de la mujer en este tipo de industria. Sebastián, me quedo un segundo con lo que es el desarrollo profesional, porque evidentemente si no hay un desarrollo profesional integral para una mujer, va a tener que estar obligada
a cambiar de rubro, a cambiar de industria en este sentido. ¿Cuáles son las propuestas que se han hecho desde Cielo para poder ir avanzando en esto, dar mayores oportunidades y finalmente, como dicen muchos, igualar la cancha, no tener trabajadores de primer y segundo grado en ese sentido? Así es, yo creo que eso es fundamental y es uno de los principales objetivos de la investigación y del trabajo que se ha venido realizando en el Centro Cielo por estos ya más de 6 años. Básicamente lo que se ha logrado es generar primero un modelo de gestión integral asociado principalmente a la inclusión sustentable de la mujer en este tipo de industria. Y eso básicamente ha generado dos grandes productos, algo se mencionaba en el video. El primer producto tiene que ver con un sistema de alerta temprana que permite identificar en base a ciertos indicadores que puede haber un riesgo, un aumento del riesgo de deserción de mujeres que estén trabajando actualmente en la industria. Pero junto con eso, junto con tener un sistema de detección que permita a la empresa, por ejemplo, o a la compañía tempranamente identificar ese riesgo, también hay un segundo producto de este trabajo de investigación que es muy relevante y que tiene que ver con la generación de propuestas de intervención, de recomendaciones que se pueden hacer a la compañía, a la empresa o a la industria respecto de cómo abordar o cómo mitigar esos riesgos que se han ido identificando. Y cuando hablamos principalmente de una propuesta de intervención, estamos hablando de una propuesta que tiene que incluir no solo a las autoridades, las principales autoridades de una compañía, ¿no es cierto?, a la plana mayor, con mucha sensibilización respecto del tema y capacitación, sino que también a las jefaturas directas, por ejemplo, que tratan, ¿no es cierto?, con las mujeres desde el punto de vista de inculcar en ellos un liderazgo inclusivo, que es fundamental, algo que no genere sesgo, por ejemplo, y también un trabajo a nivel de las mismas mujeres en términos de acompañarlas a través de mentorías y de ir, ¿no es cierto?, acompañándolas en ese proceso de inserción. Eso más recomendaciones que se pueden hacer, ¿no es cierto?, a las compañías o a la industria respecto de infraestructura, de tecnología o de otros elementos que son importantes también de considerar para disminuir ese riesgo. Sebastián, vamos a hacer un cambio de tema, pero vamos a seguir ahondando en los temas de investigación de la Universidad Santo Tomás. Comentarles que uno de ellos tiene que ver, ya lo decía Sebastián, con el trabajo científico que han realizado en Bahía Lomas, el santuario de la naturaleza más austral del país. Revisamos la nota, hacemos una pausa y regresamos a Exploradores. Bahía Lomas es un humedal marino costero ubicado en el estrecho de Magallanes, que posee características únicas. Cuenta con extensas planicies mareales y zonas inundables salinas, que reciben influencia del Océano Atlántico. Se trata de 69 kilómetros de costa que se constituyen en una de las zonas de mayor importancia para aves playeras migratorias en el hemisferio sur. Por ejemplo, para el playero ártico, que viaja cerca de 15.000 kilómetros desde el Ártico canadiense hasta Bahía Lomas, solo para alimentarse. Es una especie bastante importante que está en peligro en la mayoría de los países donde pasa. Para otras especies, como el zarapito de pico recto, es el segundo lugar en importancia en América del Sur. Y hay otras especies que no migran tanto como esas, pero que solo se encuentran ahí y se concentran en densidades, por ejemplo, de 14.000, 15.000 individuos, como es el pilpilén austral. Hace 17 años, el Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo Tomás, con la colaboración de instituciones públicas y privadas, ONGs locales y otros centros de investigación, vienen desarrollando acciones de conservación en 3 ejes estratégicos: investigación científica, educación ambiental y, de manera más incipiente, turismo de intereses especiales. En esta línea, además, la universidad suscribió un convenio con la East China Normal University, que tiene como objetivo la colaboración científica. Nos hicimos cargo de todo lo que tenía que ver con estudios ecológicos en relación a ver qué era lo que comían estas aves cuando llegaban y cómo estas presas han ido variando en el tiempo. Ese fue como nuestro foco cuando llegamos. Y en la medida que hemos ido estableciendo alianzas e incorporando a otros grupos, estamos trabajando principalmente en lo que es el censo de aves playeras, que se hace anualmente y que nos da la medida de cómo se están comportando las poblaciones. Y también tenemos estudios de
anillamiento, captura de aves para ver los tracks o los caminos que hacen en estos viajes de larga distancia. El estudio en torno al playero ártico se hace en conjunto con 14 países por los que circula esta ave migratoria, lo que permite tener un panorama más completo sobre su trayectoria. El objetivo central de estos estudios es generar las bases científicas para que las decisiones que se tomen en torno a este sitio se hagan de manera responsable. Y el trabajo ha tenido frutos, pues a mediados de abril de 2020, Bahía Lomas fue designado como Santuario de la Naturaleza, convirtiéndose en el santuario más austral de Chile. Una noticia que en el centro reciben con alegría y que también abre nuevos desafíos. Tenemos como principal objetivo conformar un comité de manejo que va a ser un grupo de actores claves que vamos a conservar el lugar en el tiempo. Y el segundo tiene que ver con poner en marcha la administración y lograr actualizar el plan de manejo que tiene el sitio. De esta forma, el Centro Bahía Lomas mantiene su compromiso y trabajo en la conservación de este sitio, pensando tanto en el presente como también en el futuro. Regresamos a Exploradores. Estamos conversando con Sebastián Rodríguez, vicerrector académico de investigación y posgrado de la Universidad Santo Tomás. Sebastián, te hago la pregunta con respecto a la nota que vimos antes de la pausa. ¿Por qué investigar los ecosistemas únicos? ¿Cuál es el punto que están concentrándose ahí? Bueno, particularmente en el caso de Bahía Lomas, es un humedal que recientemente este año ha sido nombrado Santuario de la Naturaleza, ¿no es cierto?, por el Estado de Chile, y es un lugar en el cual hemos venido trabajando hace más de 17 años, ¿y por qué este lugar en particular? ¿Por qué trabajando con Bahía Lomas? Porque Bahía Lomas es uno de los 13 lugares claves de estadía de un ave playera que migra desde el Ártico canadiense todos los años, cruza más de 15.000 kilómetros para llegar a este lugar en el Estrecho de Magallanes, solo para alimentarse y volver al Ártico canadiense a reproducirse. Junto con el playero ártico vienen un conjunto de otras especies de aves migratorias y se ha observado en los últimos años, la última década, una disminución de estas poblaciones. Desde ahí que surge nuestro interés, hace ya más de 17 años, como te decía, por conocer un poco cuáles son las características de este ecosistema en el Estrecho de Magallanes, y cómo, ¿no es cierto?, ir haciendo seguimiento a las poblaciones a través de censos, a través de tracking, a través de anillamiento, marcaje de estas aves, para saber cómo es su comportamiento, de qué se alimentan, cómo es el ecosistema de presas, ¿no es cierto?, que están disponibles ahí, y entender mejor por qué está evolucionando o está cambiando, ¿no es cierto?, la población en el tiempo y cómo podemos trabajar por mejorar y conservar no solo el ecosistema, sino que particularmente estas especies que llegan acá. Conservar el ecosistema, su flora y fauna, pero también un punto en la educación ambiental, que es bien relevante dentro de todo el trabajo que se está desarrollando ahí, me imagino. Sí, de hecho es fundamental. Yo creo que sin educación, y yo te mencionaba al principio nuestro foco en la investigación aplicada, y la investigación aplicada finalmente es transferencia a la comunidad, a la sociedad, de la información, ¿no es cierto?, el conocimiento que uno va generando, y dentro de esa transferencia la educación es clave, la difusión es clave. En el caso de Bahía Lomas se viene trabajando a través de charlas, de talleres, por ejemplo, con colegios, con estudiantes de educación básica o media, ¿no es cierto?, de la zona, con profesores. Se hacen guías o visitas guiadas a la zona, porque el involucramiento de la comunidad es clave para lograr una conservación, ¿no es cierto?, y generar no solo una cultura, sino que una conciencia de la importancia que tiene para el planeta, para el hemisferio, obviamente, el conservar estos lugares en el tiempo. Y sin educación, sin el trabajo, sobre todo con niños, es bien difícil. Yo creo que hay que involucrar a la comunidad en este tipo de proyectos, y así lo hemos estado haciendo nosotros en este proyecto y con el Centro Bahía Lomas por largos años. Sí, de todas maneras, vamos a seguir conociendo más de la investigación que se está desarrollando en la Universidad Sebastián, ya quienes nos ven a esta hora, y contarles de la investigación que se genera en estos centros por el impacto que podría tener, fíjese, el cambio climático en los moluscos. Revisamos la nota, regresamos a conversar sobre el tema.
Desde la era preindustrial a la actualidad, los océanos han aumentado su acidez en 30%, debido a la absorción del dióxido de carbono que está presente en el ambiente y cada vez en mayor volumen. Los efectos serán multivariados y uno de los organismos más vulnerables son los que poseen estructuras calcáreas, como los moluscos. Estudiar cómo producen sus conchas a lo largo de la costa de Chile, que es considerada como un laboratorio natural, es el objetivo del proyecto Anillo Carbonat Lab, financiado por el PIA-ANIT, que lideran científicos del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás, en colaboración con investigadores de las universidades de Santiago, Adolfo Ibáñez, Andrés Bello en Chile, de Granada en España y de Cambridge en el Reino Unido. Nosotros en particular comenzamos a estudiar la fisiología, cómo los organismos se desempeñan frente a la acidificación. Pero dada la vulnerabilidad que tienen los esqueletos de carbonato, también nos hemos preguntado cuál es el efecto de la acidificación sobre su dureza y otras propiedades. Entonces estamos estudiando el organismo en su totalidad, la parte blanda y la parte dura también, que pueden ser afectadas de diferentes formas frente a la acidificación. En Chile se han descrito 1.800 especies de moluscos, 20 de ellas de gran relevancia económica, como el ostión. En experimentos que realizaron en el laboratorio, al exponerlos a condiciones de mayor acidez, pudieron comprobar que si bien la estructura calcárea o concha no se destruye, sí resulta debilitada. Pero además de intentar predecir qué podría ocurrir con estos organismos en el futuro, este proyecto también tiene un fuerte interés en generar investigación aplicada. Estos organismos construyen una biocerámica a temperatura ambiente, de tal manera que si nosotros pudiésemos replicar ese tipo de técnica, podríamos cambiar varias formas en que se construye en Chile y en el mundo, en el concreto, por ejemplo. Pero también nos permitiría conocer otros aspectos de estos organismos y que puedan tener alguna otra implicancia. Por ejemplo, existe un amplio interés en lo que es el estudio de los biomateriales, y se ha demostrado que las conchas de los moluscos tienen un rol fungicida en algunos casos, bactericida, se usa en agricultura orgánica, es una serie o una gama de posibles aplicaciones. Otro de los objetivos de este proyecto es que los conocimientos que se adquieren en el laboratorio puedan traspasar las barreras de este y llegar de manera atractiva a la comunidad. En ese contexto, nosotros realizamos charlas y exposiciones a estudiantes y público en general, pero especialmente en este proyecto hemos generado una exposición que se llama Molusca, la espiral del cambio, que permite entregar al público general conceptos y conocimientos asociados al cambio climático en el océano y la diversidad de formas y estructura y función de las conchas de los moluscos en nuestro país. Durante 2019, la exposición fue visitada por cerca de 15.000 personas en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Hoy, un nuevo desafío es desarrollar material didáctico y educativo inclusivo, que permita acercar los contenidos de la exposición a estudiantes y adultos con discapacidad visual. Para este equipo, generar este tipo de iniciativas es de vital importancia, no solo en este proyecto, sino que en la ciencia en general. No debemos olvidar nunca que la ciencia es una actividad social, es una actividad que cobra sentido en la medida en que se genera conocimiento que puede ser retroalimentado, entregado y comunicado a los miembros de la sociedad. En ese sentido, el conocimiento solo va a crecer si se difunde y cobra sentido para las y los ciudadanos. Sebastián, aquí vemos la importancia de conocer el efecto de la acidificación, pero un punto bien relevante, ¿cómo aplicar también ese conocimiento, la ciencia aplicada? ¿Cuál es el valor que le dan en la universidad y la investigación no solamente en esto, sino en el resto de los tópicos que están tratando? Bueno, para nosotros es fundamental. Nosotros hemos definido dentro de la universidad colocar el foco de manera importante, como te decía al comienzo, en la investigación aplicada. Y para eso hemos ido desarrollando distintos centros de investigación. La investigación básica es clave, sin lugar a duda la generación del conocimiento esencial es primordial para a partir de ahí, ¿no es cierto?, avanzar hacia investigación aplicada que después pueda ser transferible. Y es un poco el caso de este centro, el Centro de Cambio Climático, que ha estado trabajando con moluscos.
el proyecto original, ¿no es cierto?, busca entender la fisiología de estos moluscos, cómo funciona, cómo se generan, por ejemplo, las conchas, que es un esqueleto, ¿no es cierto?, externo. Y eso es parte de una investigación básica, pero a partir del conocimiento de, por ejemplo, cómo se producen las conchas, cómo a partir del carbonato de calcio, ¿no es cierto?, en el océano se genera este proceso fisiológico, permite entender o aplicar, ¿no es cierto?, ese conocimiento a entender, por ejemplo, cómo el cambio climático puede afectar esa producción de concha y esa producción, cómo puede a la vez tener un impacto socioeconómico, por ejemplo. Se ha visto que el cambio en por ejemplo, la temperatura del agua o en la acidez del océano hace que el bicarbonato de calcio se disuelva más rápidamente, por lo tanto las conchas que se generan son más débiles y eso puede tener una repercusión importante, y ahí donde tiene la transferencia, ¿no es cierto?, aplicada a la sociedad, un impacto importante en términos de la producción o la comercialización de este tipo de productos, por ejemplo. Entonces, entender a partir de una investigación básica cómo funcionan los organismos, cómo funciona su fisiología, nosotros después podemos avanzar en entender cómo podemos aplicar ese conocimiento en productos, ¿no es cierto?, o en soluciones que sean de interés para el país. Sebastián, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en Exploradores. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Hasta todo el éxito. Chao, gracias. Chao. Bien, y así terminamos el programa. Muchas gracias por acompañarnos, por supuesto, todos nuestros contenidos, nuestras temporadas y capítulos, distintos centros que nos han acompañado aquí en Exploradores están en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, nos vemos.